Bueno, hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor, leyendo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vamos a pasar un momentico a Hechos capítulo 16 para que refresquemos nuestras memorias en cuanto a este padecimiento que tuvieron ellos en la ciudad de Filipos antes de llegar a Tesalónica. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Aconteció, el versículo 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora continuemos en el capítulo 2 de la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Hay varios tríos aquí en este capítulo y en la carta, pero este es uno de ellos. Error, impureza, engaño. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Este es otro trío que aparece en el capítulo. Nunca usamos palabras lisonjeras. La otra es, ni encubrimos avaricia. Y la otra es, ni buscamos gloria de los hombres. Ahora, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, porque un apóstol podía vivir siendo sostenido económicamente por las iglesias. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aquí la idea es literal, los hijos de ella. Una nodriza, su pericia, su ternura. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y mientras leía esto, hermanos, me impresionaba tanto. No hay una carta a la que el apóstol Pablo les diga tantas veces: ustedes nos han llegado a ser muy queridos, les amamos,
tanto como se los dice a los tesalonicenses. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está otro trío: santa, justa, irreprensiblemente. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí quisiera dejar una pregunta: ¿cómo sabe uno si está procurando hacer la obra del Señor cuando es Satanás que lo estorbó? O cuando sabe si es el Espíritu Santo que no se lo está permitiendo, porque allí en el capítulo 16 de Hechos encontramos al apóstol pasando por Bitinia y por Asia. Él quería entrar, pero dice que el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. Entonces, ¿cómo identificamos que es el Espíritu Santo o que es Satanás? Uno muchas veces, cuando ya hay un impedimento, uno dice, bueno, hermano, el enemigo no está contento. ¿Y cómo sabe uno cuando es el enemigo? No lo voy a responder, eso es una pregunta. Y cualquiera de los hermanos que tiene alguna opinión al final del culto, nos ayudamos los unos a los otros. Pero versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? Ese es otro trío que aparece allí. De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a leerlo otra vez. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor prospere la lectura de su palabra. Amén. Y allí está otro trío en ese versículo. Él dice firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, hermanos, para mí es un
tesoro precioso del que he estado disfrutando estos días, esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué? Como la mayoría sabe, estamos procurando ayudar en un pueblo del estado Bolívar, Tumeremo. Y cuando se hizo el primer viaje a ese lugar, fue en medio de gran oposición. Satanás nos estorbó. Y una de las formas como entendíamos que Satanás nos estorbó es porque, por un lado, estábamos recibiendo del Señor dirección. Y vayan. En alegría saldréis, en paz regresaréis. Las hojas de los árboles darán aplauso delante de vosotros y los collados saltarán de júbilo delante de vuestros ojos. He aquí, no te envío yo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Ve a este pueblo y háblales, escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblos de dura cerviz. Eran tantas las porciones que cuando encuentro en mi Biblia viejita que tengo en la casa esas escrituras, como a usted, ¿verdad? Uno cuando encuentra esas porciones por donde uno ha pasado y el Señor le ha mostrado con tanta claridad, qué satisfacción. Pero en esos días no teníamos cómo salir. Económicamente no había nada. Y el caucho de repuesto que se dañó, no pude reponerlo. Uno de los cauchos que tenía, entonces tenía una bomba grande. La caja le faltaba aceite. Y habíamos estado orando por 4 meses para ese día, y eran porciones preciosas. Pero las circunstancias nos decían, no se va a poder. Y no lo digo, hermanos, con jactancia. Yo sé que usted lo ha vivido también. Qué grato, ¿verdad? Cuando uno ve en medio de la oposición del enemigo la mano del Señor, confirmando lo que le ha dicho. Recuerdo que el día que íbamos a salir, ya eran como la 1 de la madrugada y Joana me dijo, ¿y qué vamos a llevar entonces de comer? Porque lo que hay son 2 huevos y las yucas que están allí. Y vamos a pasar todo el día allá. Bueno, haz una tortilla, pues. Si tienes ajo, échale ajo y sancocha la yuca y nos la llevamos. Pero ese día Joyce, la niña mayor, estaba intoxicada, deformado su rostro. No teníamos para comprar. Y su respiración estaba bastante agitada. Esa noche, en las porciones que leíamos, teníamos tanto gozo. Y Joana estaba volteando las tortillas y llorando de gozo. Salimos ese día a las 6 de la mañana, el día siguiente, pero en la ventana había un sobre con dinero que un hermano había puesto entre los vidrios. Y el versículo que estaba en el sobre decía, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero eran como las 7 ya de la mañana, ya habíamos salido y nos llamó una hermana. ¿Ustedes tienen un poquito de leche en polvo? No tenemos. De verdad hubiésemos querido ayudarte. No es para pedir, para que pasen por aquí, que les tengo 1 kilo de leche. Y ya había la leche y había algo de dinero para comprar lo de la salud de la niña. Cuando llegamos por fin a Tumeremo, debajo de un enorme palo de agua, encontramos un hermano que venía de Santa Elena de Guairén. Hermano, qué bueno, y nos podemos encontrar reunirnos allá para escampar, pero era un restaurante, ahí se bajaron. Vamos, hermano, vamos a comer de una vez. Nos bajamos con nuestras perolitas, ¿verdad? Y la bolsita.
¿Y qué es eso, hermano? Que ustedes van a... No, es que nosotros trajimos nuestra comida. No, hermano, guarde eso allá, después se lo comen, vamos a comer aquí. Comimos pollo, comimos carne, comimos plátano, ensalada, buena comida. Queríamos era llorar. Esa comida que habíamos preparado, la vinimos a comer, fue en la casa, en la noche, cuando llegamos. Pero el Señor muestra su gracia. Y hay una oposición, pero se miran los resultados, se muestran los frutos y uno puede entender, no fue en vano, no fue en vano. Lo que habían estado padeciendo los apóstoles, el apóstol Pablo, Silas, era que habían llevado una paliza, azotados con vara. Ellos debieron haber llegado a Tesalónica, hermanos, con moretones en las espaldas. Ellos debieron haber llegado con algunos dolores en sus huesos, en sus costillas. Pero ellos sabían, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Quién más, verdad, que el apóstol Pablo para animar a los creyentes y decirles, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano? Pero él está allí en Tesalónica y decía que ha sido tan especial para mí esta carta porque, hermano, si alguno de ustedes sale de Comunidad Simón Bolívar por un tiempo, uno empieza como a extrañar, ¿verdad?, la asamblea. Tumeremo no hay una asamblea, pero ese grupo que está allí. Y uno muchas veces añora. El apóstol Pablo estaba añorando ver el rostro de estos creyentes. Ellos le habían llegado a ser muy queridos. Él les dice, no solamente estábamos dispuestos a entregaros el evangelio, sino aún nuestras propias vidas. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Qué es lo que le pasó en Tesalónica que está como tan enamorado de ese pueblo de Dios allí? ¿Qué es lo que en el alma del apóstol Pablo hay? Hermanos, es el amor del padre que ve a su hijo obedecer. Ellos eran fieles. Dos niños en una ocasión estaban hablando el uno con el otro. Uno dijo, mi papá me ama más a mí que a ti, porque yo le obedezco a todo lo que él dice, pero tú no, tú eres desobediente. Y el papá que estaba escuchando le dijo, no, hijo, yo a los dos los amo a los dos, solo que a ti te amo con un amor que me hace feliz. Y a ti te amo con un amor que a veces me pone triste, pero a los dos los amo. Pero hermano, ¿verdad que cuando se están mirando cualidades de fidelidad en un creyente, eso mueve el corazón del pueblo del Señor para amarlo? Eso es una realidad, hermano. El creyente que tiene algo en el bolsillo y quiere aportar algo y ve ese joven estudiante que está haciendo un esfuerzo por llegar al culto, que está haciendo un esfuerzo por estudiar su Biblia, mire, hermano, no se resiste. Él sabe, yo estaría aportando algo para el cielo si ayudo a este muchacho estudiante. Él sabe que ese dinero no es en vano. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha notado como si el corazón se abre para aquella hermana que es fiel?
Hay un ejercicio con un amor que hace feliz. Y eso también ocurre en nuestras vidas en cuanto a Dios. El hermano que no tiene una muy buena conducta, pero pareciera como que si también come como yo. Bueno, hermano, pero el cielo tiene gozo. Muy amado, como Daniel, como Timoteo, como los creyentes en Tesalónica. Ellos habían robado, por usar un término, el corazón del apóstol Pablo. Hermano, no es el ventajismo. No sirve, porque no es del que corre ni del que quiere. No es que yo me desarrolle con algunas habilidades públicas y que de repente impacte en algún momento. Eso no va a ser permanente, duradero. Pero la fidelidad. Esta carta se destaca por la fidelidad. Hay varios temas en cada una de las cartas. Yo los voy a mencionar, hermano, porque a mí me han sido de mucha ayuda. Y los tengo escritos en cada una de las cartas, en el título, en el nombre de la carta. Es algo que las generaciones pasadas aprendieron de un siervo del Señor que estuvo mucho tiempo aquí en comunidad. Bueno, Bárbula, Naguanagua, que fue don Santiago Seiwer. Pero él siempre decía, según los que le oyeron, cómo era visto el creyente en la carta a los romanos. ¿Cómo es visto el creyente en la carta a los corintios? ¿Cómo es visto el creyente en la carta a los gálatas? Así cada uno. ¿Cómo es visto el creyente? Y los voy a nombrar cada uno. Y creo que puede ser de ayuda. La carta a los romanos presenta al creyente justificados en Cristo. Ese es como se ve el creyente en la carta a los romanos. Para los que quizás están comenzando a leer la Biblia, ¿por qué es importante esto? Porque cuando uno tiene una idea general de un libro, de un capítulo, a uno le es más fácil captar su contenido, disfrutarlo más. Si usted recibe una carta y usted comienza a leer y estoy de viaje, estoy llegando a la ciudad de Colombia. El caballo no ha sido muy rendidor porque ha tenido una enfermedad. ¿Y qué le interesa a uno eso, verdad? Pero si uno sabe, no, esta fue una carta de Bolívar a su esposa. Ah, ya entiendo, le veo más sentido. Entonces, la carta a los romanos, justificados en Cristo. La carta a los corintios, la primera es santificados en Cristo. La segunda carta, confortados en Cristo. Y es una carta de consolación para los creyentes que habían recibido cuero en la primera carta. Pero luego viene Gálatas. Entonces el creyente, libertados en Cristo. Luego Efesios, bendecidos en Cristo. Y usted lee la carta a los Efesios y es las bendiciones que en él hemos encontrado. Muchas veces el creyente, el nuevo en la fe, él piensa, bueno, ya soy salvo, ya pertenezco a la familia de Dios, ya no voy por la senda que el mal me trazó, ya no voy al infierno. Pero pudiera ser que el enemigo le lleve a pensar, bueno, ya, hasta aquí. Pero hay una lista enorme de bendiciones que ya nosotros poseemos. Es como cuando uno compra un equipo, ¿verdad? Muchas veces el que compra un teléfono no sabe lo que tiene. Y comienza a hurgar, a registrar, a meterse allí. Mira, tiene una doble cámara. Mira, también parece que tiene la posibilidad de llamar a 3 y hasta 4 a la vez. Puede hacerse llamadas en conferencia. Y va descubriendo cosas o en una herramienta de trabajo. Oye, mira, este botoncito aquí es para dejarlo prendido fijo. Y en la medida que va conociendo más va valorando lo que tiene. Y en la carta a los Efesios, el creyente está bendecido en Cristo y ve todas las bendiciones. Por eso es que ya las poseemos y uno no le dice a otra persona,
hermano fulano, Dios lo bendiga. Ese no es el saludo de un creyente. Hemos aprendido en muchas ocasiones eso. Sino que ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Lo que estamos es disfrutando de esas, y el saludo más bien es, hermano, que el Señor le ayude. O hermana, que el Señor le siga bendiciendo, le siga ayudando. Pero en la carta a los Filipenses, entonces, regocijados en Cristo. La carta a los Colosenses, completos en Él. Y la carta a los Tesalonicenses, que es donde quiero llegar, fieles en Cristo. Entonces, la fidelidad producía en el corazón del apóstol Pablo un gozo, sincero gozo, que él está dispuesto a entregarles, si es necesario, la vida por ellos. Qué bueno, hermano. El Señor nos ayude. Y este principio se desprende del Calvario. Es que el apóstol Pablo sabía, si Él me amó, estando yo muerto en mis delitos y pecados, porque así es su corazón tierno, compasivo, bueno, con más razón yo a los que están marchando, agradando al Señor. Entonces, hermanos, ahora Él les menciona en el primer trío que se encuentra en el capítulo, que cuando Él fue a ellos, su exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Son tres palabras diferentes la una a la otra. El error, y algunos piensan error en cuanto a Dios. No había una equivocación. No fue algo accidental. No fue que ellos tuvieron que meterse a Tesalónica y... No, era algo que estaba ordenado por Dios en cuanto a aquellas almas que estaban allí. Pero Él dice, ni de impureza. En cuanto a ellos mismos, Él se examinaba su corazón y no habían intereses carnales en aquel ejercicio. ¿Verdad, hermanos? Que nosotros tenemos que luchar contra, como dice don Alcímide, contra ese monstruo negro que se nos viene a la cabeza y nos dice, tremenda predicación que tuviste esta noche. No había en el corazón de estos creyentes ninguna malicia. Había una pureza en la actividad espiritual que estaban desarrollando. Y esto era la clave para el éxito en aquella obra. Pero Él dice, ni fue por engaño. En cuanto a aquellos en Tesalónica, era la verdad. Ellos no se sintieron traicionados, aprovechados con aquel predicador que llegaba con un mensaje para después sacar una caja y decir, bueno, eche aquí su ofrenda. Eso está muy de moda hoy. Allí en el estado Bolívar uno lo ve mucho y sé que aquí también. Cuando la persona llega a la congregación, se le entrega un sobre. Y en el sobre está varios renglones. Entonces, tu ofrenda, monto, y hay una rayita. Él tiene que poner allí el monto y meterlo en ese sobre. Diezmo. Entonces él va a poner allí el diezmo. Para la pastora. Y él va a poner allí lo que es para la pastora. Él va a poner allí varios montos, todos en ese sobre. Y los que sacan allá, entonces ellos saben, bueno, esto es para la pastora, esto es para el diezmo y esto es para la ofrenda de esta persona. Y muchas veces se enseña públicamente. Si usted tiene la mano en el bolsillo derecho y allí tiene un billete de 500 y en la mano izquierda tiene un billete de 100, de $20, esa es la mano de Dios.
y la otra es la mano del diablo. Bueno, ese es un estímulo, estimulante. Siembra tu dinero, se enseña. Siembra tu carro, siembra tu casa. Y ¿sabe qué es lo triste? Que muchos, como tienen su conciencia triste en el pecado y ellos quieren agradar a Dios, entonces piensan que van a agradar a Dios con sacrificios humanos. Y ya hemos aprendido que la salvación no se alcanza por obra. Que la obra fue realizada en aquel madero. Hubo uno que padeció la cruz, que ya pagó. Y solo cree. Allí está el Señor hablando a aquel Jairo. Él le dice, no temas, cree solamente. Eso era lo que tenía que hacer Jairo. Eso es lo que tienes que hacer tú en esta noche. Ya hubo uno que hizo todo. Y tú no temas, cree solamente. Pero él dice, en el versículo 4, él habla de una aprobación, sino que según fuimos aprobados por Dios. Porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y es triste, hermanos, cuando lo que se resalta de mis labios es lo que yo he hecho. Es lo que yo logro. Es lo que yo soy. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Fulano, ¿tú estuviste en el culto del jueves? Sí. ¿Cómo te pareció la palabra que yo di? ¿Entendiste algo? Sabes que estaba pensando en ese tema y yo estaba planteándolo así. ¿Cómo te pareció? No porque yo estoy buscando gloria, sino que quiero ver tu opinión. Eso, qué peligroso es, ¿verdad, hermano? Muchas veces estás buscando una aprobación. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso querría decir que cuando hay algo que viene del cielo, pero sé que no va a ser muy agradable al pueblo del Señor, no lo voy a usar. Porque quiero es la aprobación de los hombres y no la de Dios. Lo contrario a eso, entonces, es, a mí no me importa lo que diga nadie. Yo lo que quiero es saber lo que le agrada a Dios. No, hermano, ese tampoco es el espíritu. Es uno que sí le importa, sí le duele, que ama al pueblo. Que me duele lo que te voy a decir. En el alma no aguanto el peso. Quiero hablarlo contigo. Sé que te va a doler. Sé que va a ser duro para ti. Pero te lo voy a decir porque te amo. Qué grato, ¿verdad? Y alguien nos enseñaba en una ocasión que cuando uno se logra ganar el corazón de alguien, se puede ganar también el oído de él. ¿Es verdad que sí es así? ¿Cuántas veces a uno le vienen a decir algo que es durísimo, pero no puedes ir a la casa para que nos tomemos un cafecito allá? Y uno va y lo disfruta. Y le preguntan por la familia. Y le muestran satisfacción por lo que está bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabes? Quería mencionarte algo. Y oye, hermano, no siente allí seguro que esto era lo que estaba mal. Pero eso llega al corazón. Ahora, hermano, el versículo 5 está otro trío allí. Y él dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, y ahí están incluidos los hombres. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Es la intención de adular. Y ese es el espíritu de los engañadores. El apóstol Pablo dice a Timoteo, él les dice que los engañadores, dice, usando palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No, yo tuve un sueño en cuanto a ti, Dios te va a bendecir. Mire, tú tienes un futuro brillante por delante. Y la persona se siente halagado, adulante. El apóstol era un hombre tan puro
en sus palabras no era una adulación para ganar pleitesía y mucho menos para sacar con avaricia algún interés. Y en esto, hermanos, quisiera quizá detenerme un poquito. Él le dice en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. No queríamos poner una carga en el alma de ustedes. No queríamos ser una carga en lo material, en lo económico. Y el apóstol Pablo estaba recibiendo ayuda de Filipo, otra iglesia. Y él les escribe a los filipenses y les dice, porque a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No era que él no recibía de ninguna iglesia. Pareciera, hermanos, que una iglesia como la iglesia en Corinto, donde él estaba viendo poca madurez. Una iglesia como en Tesalónica, donde él estaba viendo un desarrollo sano, pero necesidad de crecimiento hasta llegar a la unidad de la fe. Pareciera que a esas iglesias él no quiere ser carga. A unas, para que más tarde no venga a ser criticado como Corintios. Muchos podían decir después en Corintios, y este se cree apóstol y nosotros lo mantuvimos a él. Pero la iglesia en Tesalónica, pensando en su necesidad de crecimiento. Y de allí, hermanos, hemos aprendido que cuando se recibe algo de uno que está en la comunión de la asamblea, ese es el ideal. Y muchas veces lo que hemos aprendido es que hasta habría que mirar muy bien cuál es el creyente que está queriendo hacer esto. El apóstol no recibía de todos. Él no quería que nadie desvaneciera esa su gloria. Pero otra de las razones por las que el apóstol detiene muchas veces ofrendas por lo menos de Corinto, de los corintios, era para poder enseñar aquello y que no fueran a pensar que él estaba pidiendo para él. Él quería tener como una fuerza moral, una gloria, para poder enseñar la verdad de que digno es el obrero de su salario. Entonces, hermano, decía que un detalle en el que quería detenerme un poquito es porque, ¿verdad que nosotros somos dados a manifestar nuestras necesidades para ver si recibimos alguna ayudita? ¿Verdad que esto no era lo que él estaba haciendo? Un hombre, un pastor ideal que estaba queriendo depender del cielo y de alguna manera comprobar si lo que estoy haciendo es avalado por el cielo o si es por mi propia cuenta. Y yo recuerdo a Eduardo, nuestro hermano Eduardo Jiménez, la mayoría aquí lo conoce. Él estaba quizá usando un refrán o algo para animarme, pero cuando los primeros viajes a Tumeremo, muchas veces con desánimo, con lucha, pero él casi siempre me llamaba, ¿llegaron? Sí, aquí estamos. ¿Cómo estuvo la clase? Estuvo bien. ¿Y el culto? Hay algunos que van, bueno, estamos en eso. ¿Estás en el carro? Estoy en el carro. ¿Puedes sacar la cabeza por la ventana? Sí, cómo no. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya lo hice. ¿Puedes ver el cielo? Sí. Bueno, mira, todo eso es tu respaldo. De extremo a extremo, todo eso, el cielo entero es tu respaldo. Bueno, hermano, eso en todas las veces no es así. Y muchas veces yo también me pregunté, ¿será que el cielo está respaldándome? Y me lo pregunto hoy también, hermano, porque ninguno puede presumir de nosotros. No, lo que yo estoy haciendo, mire, está avalado por el cielo. Más bien con temor y temblor, Señor, ayúdame a no errar. ¿No hay angustia acaso
en los hombres que llevan responsabilidad en una asamblea tantos años y el Señor guardando al pueblo de Dios. Señor, ¿será que estamos agradándote en todo? ¿Verdad que esa lucha, esa angustia está en el corazón? Y por eso el celo, el temor. Pero la necesidad de esperar en el Señor sin comunicar a otros mi necesidad. Siempre me gusta la anécdota de aquellos dos niños que estaban orando por una bicicleta. Y después que oraba uno de ellos, oraba el otro, pero oraba duro, muy duro. Y cuando terminaban, uno le preguntó al otro, ¿por qué tú oras tan duro por la bicicleta? Y aquel otro le respondió, es que tú no sabes que mi abuelo es sordo. Él estaba orando, pero realmente la intención era que el abuelo escuchara para que le ayudara. Y muchas veces uno, especialmente cuando uno está comenzando en los caminos del Señor, corre ese peligro, hermano. Señor te ayude a poner a prueba si de verdad el cielo está sosteniéndote. Y como dijo Job, y aunque él me matare, en él esperaré. No tengo nada. ¿Cómo vino, hermano? Bueno, me vine a pie, hermano, porque usted sabe, pues, a veces uno no consigue ni para el pasajito. Hemos estado luchando, mi esposa y yo, pero allá en la casa tenemos, bueno, un huevito, hermano. Un huevito, pero ahí vamos, hermano. Ya está pidiendo. Ya está manifestando una necesidad. Y hermano, ¿cómo va la cosa con la casa? Bueno, bien, pero todo bien allá. Estamos orando al Señor, hermano, porque queremos pintar la casa. Estamos orando al Señor, queremos pintarla, pero todavía no encontramos el dinerito para pintarla. Pero el Señor sabe todas las cosas y usted también ya lo sabe. Ya se lo dije. Entonces, muchas veces, hermano, estamos comunicando a los otros nuestra necesidad y el Señor me va a someter a la misma prueba hasta que yo pase esa prueba airoso. Hermano, muchas veces lo vivimos. ¿Cómo estuvo la clase? Estuvo bien, pero duro, ese trabajo duro. Trabajar con los niños es terrible ahí en esa zona. Estoy manifestando una necesidad. Con gozo, con satisfacción. Bueno, allí está. Muchas veces hay la intimidad, ¿verdad? En la familia, en el hermano cercano y se manifiesta. Pero uno sabe que no lo está dando a conocer como para que se den cuenta que el trabajo de él es arduo. Que el trabajo de él produce un cansancio terrible. Y qué trabajo tan duro el de la hermana fulana. El Señor nos ayude, hermano. Él no estaba encubriendo una avaricia, un deseo de que conocieran su necesidad, de poner una carga en el alma de otros, sino no encubrimos avaricia. Pero hay dos figuras que él presenta como el pastor ideal. Es tan tierno el apóstol aquí. Él dice, ¿os acordáis que como la nodriza que cuida a sus propios hijos? Y él dice, ese es en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una nodriza es una mujer empleada para cuidar niños. Y por ser empleada para eso, ella desarrolla y tiene que desarrollar una visión, una pericia, un cuidado. Hay una responsabilidad muy grande. No son sus hijos los que está cuidando. Y ella desarrolla esas habilidades. Pero entonces, ella tiene sus propios hijos. Ahora no solamente hay una responsabilidad, hay un afecto entrañable, hay un amor. Y ese es el corazón del pastor ideal. Él no está por necesidad, no es porque está obligado, desarrolla una pericia, pero que está acompañada de una ternura. Pero él usa también la otra figura. Él dice, como, versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno
de vosotros. Qué grato, hermanos, es cuando van de la mano la ternura de la madre como la nodriza, pero también el carácter y el temple de padre. Qué grato es eso. Que uno como hijo se da cuenta, no es que me están tapando sin vergüenzura. El corazón del creyente demanda eso. Demanda. Y muchas veces si están siendo conmigo como tan llevaderos y tan perdonadores y uno sabe, no, yo merezco también un jaloncito de oreja. Y uno se da cuenta, quizá hay cierto grado de falta de sinceridad en cuanto a mí. Pero qué grato es, hermanos, cuando hay ese toque tierno y ese temple de carácter también. Yo no puedo olvidar, en una ocasión, le falté el respeto a mi papá, le ofendí en una conversación. Yo me fui muy triste al cuarto al siguiente día. Yo estaba muy mal. Recuerdo que toqué el cuarto de estudio en la mañana, él estaba allí. Y yo llorando, yo le expresé, me siento muy mal. Quiero pedirle que me perdone, le ruego que me perdone por lo que yo le expresé. Y él me abrazó, yo lloré en su hombro, pero él me dijo, mientras lloraba aquí cerca de mí, él me dijo, aquí tiene un papá para rato, ¿sabe? Yo podía sentir no solamente la ternura, la disciplina, la amonestación, sino también que había firmeza en el carácter de padre. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hermanos dirán, bueno, vamos a tener que jalarle la oreja esta noche porque está pasando de la hora a la segunda noche. El Señor nos ayude, hermanos. Hay allí un carácter del pastor ideal. Y quizás usted pensará, entonces eso está bueno para don Víctor, para nuestro hermano César, para nuestros hermanos que llevan responsabilidad. Hermanos, de alguna manera, tú has sido para otros pastor. De alguna manera, cada creyente tiene a otro a quien le brinda ese cuidado que como al niño recién nacido necesita, con ese toque de cuidado, de ternura, pero que también pueda tener la firmeza para decirle, mira hermano, eso no te conviene. ¿Usted sabe qué es triste? Cuando hay un creyente que puede notar alguna debilidad en otro y se lo dice a otro y el otro le dice, ¿y tú no has hablado con él? No, yo no quiero decirle nada. Qué triste, porque qué grato sería que ese que le ha mostrado afecto, que le puede brindar ternura, también le puede decir, quiero hablar contigo algo, hermano. Y pueda llegar al corazón, esto no te conviene. Se lo va a agradecer, hermano. El Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén.